¿Sabías que el 95% aproximadamente de tus decisiones las toma tu parte inconsciente? ¿Sabías que esta parte se comunica contigo todo el tiempo? ¿Te gustaría aprender a entenderla, a comunicarte con ella, a influir en ella con el objetivo de tener mayores beneficios, bienestar, éxito en tu vida? Entonces quédate conmigo en este programa. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les saluda con gusto Abel Núñez, el comunicólogo de la mente, y ya estamos en el episodio número 11, Mundo Consciente contra Mundo Inconsciente. O todos nacemos con una IA, una inteligencia artificial. Ahora que está muy de moda todo este tema de la inteligencia artificial, pues nos han puesto a pensar, nosotros tenemos nuestra propia inteligencia artificial que entra a nuestros archivos, a nuestra memoria, nos da información, datos, estadísticas. Vas caminando por la calle y de pronto aparece un impulso incómodo que te intenta decir, no te vayas por esa calle, no entres ahí. Eso que llamamos intuición, eso es nuestra inteligencia artificial y de eso hablaremos el día de hoy. Hay una serie que hace ya varios años salió de Stephen Hawking, creo que se llamaba Genios, y me llamó muchísimo la atención cómo él prueba y comprueba que de alguna manera nosotros tomamos decisiones muy rápidas a nivel inconsciente, pero luego la parte racional se tarda en como ratificarla. Y estaba el caso de una mujer que está decidiendo por cuál vestido irse, ¿no? Para ponérselo para un evento, para una fiesta. Y recuerdo que había un vestido, creo que era negro y otro rojo. Y entonces la mujer va, observa los dos vestidos y ahí Stephen Hawking dice, aquí ya decidió. Creo que tenía electrodos, microcámaras, qué sé yo, para analizar la información y la actividad cerebral. Y ahí hay un impulso que se observa, una actividad cerebral que se observa donde da preferencia a un vestido. Pensemos que es el rojo. Sin embargo, la mujer empieza a pensar en pros, contras de cada uno, es decir, es más racional, más lógica, se pone el vestido rojo, luego el vestido negro, total que tarda un montón en ver cuál y de pronto al final racionalmente dice, creo que el rojo. Y Stephen Hawking comenta, el rojo siempre fue la elección desde el inicio. Eso es algo bien interesante de nuestra parte inconsciente. Entonces vamos a estar hablando de estas dos partes el día de hoy, parte inconsciente, parte consciente. A mí me gusta decir que nosotros en esencia somos la parte consciente, esa que observa, esa que experimenta, esa que es capaz de autorreflexionar. Esa es la parte consciente. Y la parte inconsciente es un dispositivo mental con el que nacemos, al que me gusta llamarle nuestra propia IA, que es donde se almacena la información que hemos vivido desde que estábamos en la panza de la mamá, y quién sabe si desde antes, y que ahí es donde se guardan estos datos, todos nuestros aprendizajes, y por tanto, todo eso va creando mecanismos en la IA para sobrevivir, para protegernos, para defendernos, para afrontar las situaciones. Ya iremos viendo eso. Todo eso es nuestra IA. Nosotros solamente somos conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es esa claridad y darse cuenta de lo que estamos viviendo. Esa observación, esa experimentación solamente. Es como si fuéramos el piloto de alguna manera, el que está observando, el que va manejando el vehículo, pero ese vehículo con todo el motor, funciones, tecnología y demás, es nuestra parte inconsciente. Milton Erickson, el creador de la hipnosis ericksoniana, que me encanta la vida de Milton Erickson y me encanta la hipnosis ericksoniana, soy un gran autodidacta de esta disciplina, comentaba que el ser humano es como un jinete y nuestra parte inconsciente es como un caballo. Y pensemos que el jinete nunca puede bajarse del caballo. A donde quiera ir y lo que quiera hacer siempre tiene que ser a través del caballo.
Pero el caballo es más grande, es más poderoso, puede tomar sus propias decisiones. Y entonces el gran reto del ser humano es aprender a domar a su caballo. Si el caballo no es domado, si no te sabes comunicar con el caballo, hará las cosas que intuitivamente quiere hacer producto del aprendizaje. Pensemos que el caballo un día se espanta porque ve un ratón que se le acerca. Pues la próxima vez que haya otro ratón, se va a espantar, y por más que tú le digas, no, espérate, quédate quieto, es un ratón, no te va a hacer nada, aún así ese caballo se va a alejar. No funcionan así las fobias. Decimos, pero ¿cómo un ratón, cómo una arañita del tamaño de 1 centímetro nos puede causar tanto descontrol, tanto pánico? Bueno, es que no es a ti conscientemente, es a nuestra parte inconsciente que tiene su forma propia de aprender, de pensar y de comunicarse. Ahorita te lo voy a compartir. Eso es súper interesante. Por eso hay personas que por más que quieren, no sé, ya no comer tan compulsivamente, bajarle a las galletas, al pan, al dulce, en cuanto están comiendo quieren más, porque la parte inconsciente es la que decide en un gran porcentaje y dice quiero otra, y simplemente cedes, porque a veces la forma en que hace berrinche nuestra parte inconsciente a través del malestar, de la compulsión, pues es muy fuerte. Entonces hay que aprender a comunicarnos, a entrenarla, a influir en ella. Bueno, también quiero hacer un disclaimer, quiero decir que este episodio no se tome como una clase de neurociencia, aunque hablaremos un poco de eso, hablaremos de cómo funciona nuestra mente, pero desde un enfoque mucho más práctico. Entonces a mí me gusta utilizar muchas analogías, metáforas y hacerlo muy simple y digerible, creo yo. Espero que sí se reciba así. Y bueno, ya si alguien quiere profundizar con temas muchísimo más fisiológicos y de estructura y de actividad neuronal cerebral, pues bueno, ya habrá que investigar por su cuenta. Bien, primero quiero decirles algunas diferencias bien interesantes de la parte consciente que eres tú y la parte inconsciente que es tu IA, tu inteligencia artificial. Primero, en cuanto al funcionamiento cognitivo, cómo procesamos, cómo pensamos. La parte consciente es muchísimo más lenta para pensar. Pensemos que va en modo manual, como cuando conduces un auto es en modo manual. Entonces, en modo manual tienes que estar muy al pendiente de todo lo que haces. Entonces, es lenta, es manual, es reflexiva, lo cual es muy bueno. Reflexiona, sabe que existe. Tú sabes que existes por esta característica consciente, y es racional. Por tanto, lógica y analítica. La parte inconsciente es todo lo contrario. La parte inconsciente es muy rápida. Tiene la velocidad del pensamiento, pues para operar, eso es rapidísimo. Por eso, aunque hayas vivido algo a los 3 años, hay cosas que lo detona y regresas a esa parte de tu vivencia. Que vale decir que la parte inconsciente no reconoce temporalidad. Esto es bien importante, esto yo lo utilizo mucho como un recurso, tanto para psicoeducar a mis clientes, pacientes, como también para hacer algunas intervenciones, tanto desde la hipnosis como desde otras técnicas. Decirles que la parte inconsciente no sabe qué es eso del pasado, no sabe qué es eso del futuro. Solo sabe que existe y está en el presente. Bueno, no sabe que existe, está en el presente. Todo está en el presente. Viviste algo a tus 3 años, si no lo has superado, si no lo has trascendido, ese efecto que provocó esa vivencia está aquí, en el presente, afectándote. Todo el tiempo, todo el tiempo. La parte consciente sí reconoce pasado, presente y futuro. Hasta con la mano podemos decir, no, el pasado, y señalamos hacia atrás o hacia un lado. El presente y señalamos como aquí donde estamos parados o sentados, y el futuro. Pero eso es la parte consciente. Entonces la parte inconsciente es rápida, es automática, funciona a través de asociaciones. Eso es también muy interesante, asocia cosas. Hay un experimento de un niño, creo que fue en los años 50 más o menos. ¿Cómo se llamaba? El niño Albert, creo.
Es un experimento muy famoso de un niño que era huérfano, muy pequeñito. Hoy ese experimento se vería muy mal porque de alguna manera hubo maltrato psicológico. Pero bueno, consistía en hacer a ese niño, acercarle un juguete, creo que era un peluche. Y entonces al inicio el niño lo veía, sonreía, jugaba y quería agarrarlo. Pero un experimentador hacía esto, y gritaba y aplaudía muy fuerte. Entonces el niño empezó a asociar un malestar sorpresivo con esa figura de ese peluche. Pensemos que era un osito de peluche. De tantas veces que lo hicieron, el niño empezó a generar una especie de fobia y cada vez que se le acercaba ese peluchito, lloraba, se alteraba, se sentía mal. Pero lo más interesante es que el niño creó se le llama generalización, es decir, a todo lo que se pareciera, a ese juguete, a ese peluche, también creaba una especie de fobia. Quitaron peluche y trajeron un peluche de perrito y también el niño lloraba. Ahora un peluche, no sé, de jirafa, ahora un peluche de lo que fuera, y todo lo que se pareciera al primero con el que se generó la fobia tenía repulsión, lloraba y se ponía muy mal. Pero lo más curioso es que aunque trajeron a un animalito de verdad, aún así el niño no podía tolerar verlo y tenerlo cerca. Eso es asociación. Si bien solo con el primero hubo esa, digamos, esa asociación fóbica, con todos los demás también había la misma reacción. Eso es el mecanismo de asociación y de generalización. Eso es bien interesante. Por eso hoy en día, no sé si de niño te decían que el dinero nada más separa familias y crea crisis y caos o problemas personales, pues aunque te lo dijeron en un contexto específico porque tu papá o tu mamá estaba viviendo algo y por sus propias vivencias y educación y demás, tu mente lo suele llevar a todas partes, a generalizar. Y hoy en día tienes problema con la relación con el dinero, o gastas de más, o no lo generas, o tienes problemas porque hay ahí en tu mente indicaciones. O sea, si tu mente tu IA creyó que era malo el dinero, va a hacer todo lo posible por sabotearte, aunque para ella no es saboteo, es protección, es precaución, para evitar eso que te creíste. ¿Sí? Eso es asociación. También nuestra mente inconsciente es intuitiva, emocional, estadística. Les decía, si vas caminando por una calle y de pronto sientes como una reacción aflictiva sobre algo, quizá es tu inconsciente trabajando para ti a través de datos estadísticos, te manda un impulso, a lo que le podemos llamar intuición, para que no te vayas por ahí. Porque calcula cosas, analiza. Ahora, no siempre, aunque la mayor parte del tiempo es muy sabia nuestra mente inconsciente, también toma decisiones muy inadecuadas para la edad que tenemos y el contexto en el que estamos. Eso es bien importante entenderlo, porque los mecanismos que aprendió casi siempre son en la infancia. Y si en la infancia hablar en público era terrible porque te podían bullear y burlarse y demás, entonces crea una especie de fobia al hablar en público, para que no vuelvas a caer en ese sufrimiento emocional y psicológico. Pero hoy en tu vida adulta, que ya tienes que, no sé, en el trabajo, hacer un reporte, una presentación o un algo en público, pues el inconsciente te sigue mandando ese impulso, ese saboteo, porque cree que sigues en peligro y ya no es cierto. Entonces ahí es cuando hay que empezar a influir en esta parte y decirle, no es así, cambiemos la programación, cambiemos los aprendizajes o actualicémoslo, me gusta más esa palabra, actualicemos los aprendizajes y créeme, sí se puede. Habrá otras cosas, es que va a depender del enfoque terapéutico, del enfoque coachístico y demás, pero habrá otras cosas o situaciones que vale la pena más aceptar la situación tal como es, ya sea externa o interna. Yo estudié algo que se llama terapia de aceptación y compromiso, que es dentro de las psicoterapias contextuales o terapias contextuales, muy interesantes, lo más actual que hay en terapia cognitivo-conductual, y promueve mucho la aceptación. Acepta eso que no puedes controlar y enfócate en lo que sí puedes, o sea, actúa. Sin embargo, yo también creo que hay otras cosas que, aunque esta terapia diga, no, es que eso acéptalo porque ahorita así es,
También creo que hay otros mecanismos, técnicas, alternativas para hacer actualizaciones a nivel profundo en nuestro inconsciente para que reaprenda por adición, agregar información y recursos para que nuestra mente cambie la forma en que percibe las cosas y por tanto reacciona y decide. Bueno, también en la forma en que nos comunicamos, los seres humanos nos comunicamos racionalmente de forma literal y específica, ¿no? Es decir, si yo te digo nos vemos mañana, tú necesitas que yo sea más específico. Nos vemos mañana, ¿a qué hora y en dónde? Eso es especificidad. Literal, que yo sea muy cuidadoso en que lo que te diga sea así. Si yo te digo, no sé, cualquier cosa de doble sentido, puede ser algo sarcástico, no sé, que yo te diga, ay, cantas pero muy bien. Si tú no tuvieras esa otra parte como inconsciente, donde buscas información para ver qué quise decir, pues racionalmente tendrías que tomarlo literal. Pero cuando metes tu experiencia previa, que ahí es, la experiencia está dentro de la IA, de tu inconsciente, y dices, bueno, ese tipo de expresiones en algunos contextos entiendo que es en doble sentido, a veces lo dicen de forma sarcástica, a veces lo dicen de forma, no sé, qué sé yo, por broma, y entonces lo puedes comprender, pero si no, todo sería mucho más literal. Así es lo racional, es muy literal. En alguna ocasión tuve una paciente que, como casi no convivió de niña con nadie, era muy de hogar, por temas de bullying, por temas de lo que tú quieras, casi no salía, y entonces ahora en su vida adulta le cuesta muchísimo entender el doble sentido, el sarcasmo, el albur mexicano. Le cuesta mucho y lo toma muy literal las cosas. ¿Por qué? Porque la parte de la IA, del aprendizaje, estuvo limitado. No conociste que eso es algo común en el día a día de los chavos, adolescentes, jóvenes y luego adultos. Entonces, así funciona la comunicación en la parte consciente. En la parte inconsciente, wow, la parte inconsciente es muy diferente. La forma en que se comunica nuestro inconsciente es simbólica. Bueno, hay 3 idiomas de nuestro inconsciente. La primera es la simbólica, visual o auditiva. La segunda es la emocional y la tercera es las reacciones fisiológicas. Y el ejemplo clarísimo donde están las 3 es alguien que tiene miedo a hablar en público, está a punto de hablar en público y fíjense cómo se activan las 3. Por ejemplo, comienzas a observar en tu mente, eso sería simbólico visual, a observar en tu mente que te estás equivocando, que la gente se está riendo. Simbólico auditivo sería que escuches risas o que te digas a ti mismo de forma como muy automática, se van a burlar, te vas a equivocar. La parte emocional sería que en ese momento empieces a sentirte con mucho temor, con miedo, angustia, y la parte de reacciones fisiológicas es que empieces a temblar, que te suden las manos y que cuando empieces a hablar tartamudees un poco. ¿Ven? Así es como se comunica la parte inconsciente. No se comunica ni en español, ni en inglés, ni de forma verbalizada. También cuando tú quieras hablar con esta parte, no puedes hablar de forma verbalizada, no te va a entender. Quizá entienda palabras clave, porque esas palabras tienen un significado para la mente inconsciente, mas no entendería la sintaxis o la oración completa. Por eso, la hipnosis lo que hace es hablar en el idioma del inconsciente de forma simbólica, emocional, y también a veces, sobre todo más cuando se dejan tareas, la parte de las reacciones fisiológicas o la postura o ya el comportamiento, digamos, corporal. También, aparte de estos 3 idiomas, nuestra parte inconsciente se comunica de forma ambigua, tiene la capacidad de condensar información, de sistematizarla, entre otras cosas muy interesantes. Y por último, ¿cómo aprendemos? Nuestra parte consciente, nosotros aprendemos practicando y requiere de mucho esfuerzo. Por eso hay muchas personas que desisten al aprender algo, porque requiere aprenderlo, practicarlo y hasta que lo practiques lo suficiente, llevarlo a la parte inconsciente. Entonces, eso es mucho esfuerzo y mucha gente no está dispuesta a hacerlo. Yo mismo en el mundo del coaching, cuando estudié coaching y nos enseñaron todas las habilidades, son 7 habilidades, pero de cada una hay como
13, 15 subhabilidades para realizar y también como 13 o 15 comportamientos inadecuados. Entonces tienes que estar evitando esos comportamientos y tienes que estar llevando a cabo los otros comportamientos. Las subhabilidades son los comportamientos. Por ejemplo, tienes que estar muy al pendiente de no meter tu mapa de simos. O sea, de no meter tus opiniones, tus formas de pensar, porque están sesgadas por tu propia historia personal. Y eso le puede hacer daño a tu coachee. Yo cuando voy a terapia con algunos psicólogos o psicólogas, sí noto que, no todos obviamente, pero muchos de ellos meten demasiado su punto de vista. No, y es que no está bien porque tú le tienes que decir que no sé qué, no te dejes. Eso puede ser muy contraproducente. Entonces, esas son algunas de los comportamientos a evitar. Comportamientos a tener en cuenta sería, por ejemplo, la detección de patrones mentales, que eso requiere de mucha observación y escucha, la inferencia o escucha inferencial, la validación, la inducción de estados en momentos específicos, el saber hacer preguntas, la detección de estrategias inadecuadas. Bueno, hay un montonal. Entonces todo eso, muchos coaches se rinden o simplemente no los practican. Y por eso tú vas con un coach y de pronto tienes una mala experiencia, no te gustó lo que te dijo, fue muy soft, fue demasiado simplón la sesión y no te gustó y generalizas. Todos los coaches son así. No, es lo mismo en el mundo del coaching, en el mundo de la psicoterapia, en el mundo del mentoring, es lo mismo. Va a haber personas con escasas habilidades porque no se esfuerzan lo suficiente para desarrollarlas y va a haber otros que no importa la metodología, al ser tan habilidosos en algo, te ayudan, ¿sí? Entonces, bueno, el aprendizaje a nivel inconsciente es a través de la incorporación, la automatización, actúa a través de hábitos. Por eso es más sencillo, porque una vez que se genera el hábito o la habilidad, requiere muy poco esfuerzo. Hay cosas que yo nunca me imaginé que pudiera hacer en sesiones, porque cuando me las enseñaron era demasiado manual. Por ejemplo, al mismo tiempo que estar escuchando a la persona, saber qué pregunta hacer. Algo tan sencillo como eso. Pero no hacer este hábito tan negativo que muchos coaches o muchas personas que se dedican a acompañar a otros tienen, que es tener 3 procesos al mismo tiempo. Estar escuchando, estarse preguntando qué pregunta hacer y luego buscar la pregunta, o estar reflexionando sobre lo que la persona está diciendo y luego pensar en la pregunta. Son 3 procesos y eso te quita muchos recursos. La idea es que tú solamente escuches al 100% a la persona y de pronto que fluya en automático de tu mente la pregunta más adecuada. Eso es fluir, eso es estar en la zona, pero requiere de mucha práctica. Yo los primeros años como coach, en 2012, 2013, estuve regalando sesiones, pero muchísimas, para practicar justamente eso. Y luego entré a una empresa donde 18 meses me tuvieron diario dándole coaching e impartiendo cursos a líderes en todo México. Eso me pulió muchísimo. Eso es el esfuerzo que se requiere para luego convertir el conocimiento en habilidad, en hábitos, que esté ya incorporado, automatizado, y eso requiere poco esfuerzo. Entonces, toda esta información que te doy aunque es teórica, la verdad, para mí es teórico-práctica, porque si la comprendemos podemos hacer uso de ella en la praxis, en el día a día, en el mundo real. Bueno, en el mundo real entre comillas, ¿verdad? Porque somos creadores de realidades, como ya lo vimos. Entonces te voy a compartir 3 pequeños, bueno, no, 2, porque uno ya te los dije, cosas importantes para poder influir en nuestra mente inconsciente. La primera ya te la adelanté, que era los 3 idiomas del inconsciente, tomando en cuenta que nuestra mente se comunica con nosotros a través de símbolos visuales, auditivos, emociones y reacciones fisiológicas. Nosotros podemos influir en ella a través de los mismos 3 idiomas. Por ejemplo, simbólico. Voy a hablar en público, yo soy el que mete la imagen en la mente de las personas aplaudiéndome, fluyendo conmigo, aceptando, yo también fluyendo. Eso sería, algo tan sencillo como eso sería influir en nuestra mente, porque nuestra mente tiene registrado que se van a burlar, pero si le metemos esa otra información, le gusta, la acepta y entonces te manda emociones más tranquilas, más suaves. O decirte cosas. Por eso las afirmaciones funcionan. Nada más que una afirmación
la tienes que decir imaginando la afirmación como si ya estuviera hecha. Por ejemplo, soy una persona abundante e imagino en mi mente que yo tengo ya abundancia, que me relaciono con el dinero de forma muy padre, que contribuyo con personas, que las personas están conmigo genuinamente no por dinero, sino por quien soy, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que realimentes a tu inconsciente con información más sana, más útil, y eso pues crea una actualización en la mente. Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas en el día a día tú puedes hacerlas. O corporalmente. La forma en que corporalmente estás impacta en tu cerebro. Ya lo vimos en la sesión pasada de el tema emocional. Entonces, procura tú mismo, tú misma, pararte, caminar, al estar sentado, tener posturas que sean congruentes con el estado emocional que quieres. Si quieres sentirte muy cómodo o cómoda en una charla, entonces pon una postura típica de una persona cómoda. Y eso haría que influyeras en tu parte inconsciente para que aparezca la emoción, ¿sí? O sea, la emoción te la va a dar la parte inconsciente si tú influyes en ya sea la parte simbólica, visual, auditiva, o la parte fisiológica, me refiero a la corporalidad, a la postura. Porque esas tres cosas, lo simbólico, lo emocional y lo fisiológico, son dinámicas, se influyen en sí mismas, entre ellas mismas. Otra cosa sería entender las 4 etapas del aprendizaje. Etapa 1, no sé que no sé. Esa es la primera etapa del aprendizaje. No sabemos que no sabemos algo hasta que lo intentamos. La etapa 2 del aprendizaje es ya sé que sé. Perdón, ya sé que no sé. Entonces, etapa 1, no sé que no sé tocar un instrumento. Etapa 2, intento ahí atrás, aquí en mi oficina, tengo atrás una guitarra que estoy aprendiendo a tocar. Entonces, la primera vez que toqué esa guitarra, me di cuenta que no sabía tocarla. Esa es la segunda etapa del aprendizaje. Ya sé que no sé. La tercera etapa del aprendizaje es ya sé, que es cuando empiezo a practicar, conozco las notas, los acordes y llevo mucho tiempo. Ahora, es crucial esta etapa porque las primeras 3 que hasta ahorita he mencionado van más a la parte consciente. Si la etapa 3 la haces adecuadamente, continuadamente, repetidamente, o sea, practicas mucho, lo que va a pasar es que en automático, después de cierto tiempo, esta parte, este conocimiento se va a incorporar a la parte inconsciente. Y eso es lo que necesitamos. Como cuando empezaste a manejar, era todo muy torpe, era muy lento. ¿Qué va primero? ¿Cuál era la primera? Bueno, los que empezaron a manejar manual, por ejemplo, ¿cuál es la primera velocidad y la segunda velocidad? Y este es el clutch, es el freno. Pero después de un par de años manejas, pero como si nada. O sea, ya no estás pensando en el pedal, ni estás pensando en el manubrio, ni en la palanca, en nada estás pensando. Hasta vas platicando con alguien como si nada. Eso es porque ya se incorporó a la etapa 4, que es la etapa de el no sé que sé, que es el aprendizaje inconsciente. Ahí es donde están todas nuestras habilidades y nuestros hábitos incorporados. Entonces te dejo como una reflexión. Cualquier cosa que quieras hacer con menos esfuerzo, pues sí requiere una parte de esfuerzo, pero ten fe, ten certeza que después de un tiempo de practicarlo lo suficiente, se irá también a esa parte inconsciente para fluir mucho mejor. Y lo último que te quiero compartir es el tema de las sugestiones hipnóticas. Obviamente no lo veremos así tal como desde la hipnosis, pero quiero que sepas que nosotros podemos influir, sugestionar a nuestra mente para que cambie comportamientos, actitudes, pensamientos, creencias. Entonces, en otro episodio les compartiré una técnica y más información de hipnosis. Hoy no estamos hablando de hipnosis más que del mundo consciente e inconsciente. Pero si tú comienzas a, por ejemplo, antes de irte a dormir, a buscar hacer ensayos conductuales, como lo vimos en la sesión pasada, o sugestionarte a través de crear en tu mente escenarios realistas que tú quieres en tu vida, a nivel de salud, a nivel de emociones, a nivel de económico, material, a nivel de relación de pareja, familia, tú puedes hacerlo. O sea, comienza a fantasear más
pero positivamente. En lugar de fantasear lo negativo, fantasea lo positivo. Eso sería sugestión hipnótica, entre comillas. Sería una sugestión mental y que ayuda. O sea, lo que quiero que te des cuenta es que sí podemos influir en nuestra mente inconsciente con cosas tan sencillas como lo que le ponemos en la mente, las imágenes, los sonidos o palabras o frases que ponemos en nuestra mente ya están influyendo y sugestionando en nuestra mente inconsciente. Lamentablemente tenemos una cultura de negativismo, entonces pensamos en lo peor que va a pasar, catastrofizamos, y eso lo que hace es sugestionar a nuestra mente, pero de forma negativa. Entiendo que catastrofizamos o pensamos en lo peor que va a pasar o somos fatalistas porque es un mecanismo normal de la IA para anticipar, para prevenir, para ser precavidos en algo. Pero hackea esa parte y comienza a pensar en lo positivo, en lo que sí quieres en tu vida, y ten fe, y más que fe, ten certeza, o las dos, fe y certeza, de que estás sugestionando y que eventualmente tu mente inconsciente va a reaccionar de forma diferente a favor de esa información que le estás metiendo. También con lo que lees, con lo que ves en televisión o en redes sociales, todo eso influye. Con la música que escuchas. Quiero decir que todo lo que le metas a tu mente a través de tus 5 sentidos y también de tu propia autorreflexión está sugestionando a tu mente inconsciente. Así que ten más cuidado, sé más precavido en cómo alimentas a tu mente. Moraleja de hoy: ¿quieres hacer cambios o mejoras significativas en tu vida? Pues más te vale aprender a comunicarte y a influir en tu IA, en tu inteligencia artificial, en tu parte inconsciente. Eso es todo por hoy. Comparte este episodio, dale like, suscríbete, y si deseas conocer más sobre mis servicios o recursos gratuitos que tengo para ti, puedes entrar a mis páginas web. La personal, marca personal es abelnunes.training, y la empresarial o mi consultoría empresarial es autorrealizate.academy con Y al final. Te mando un abrazo y deseo como siempre que tengas todo el éxito que crees merecer. Hasta el próximo episodio.